Pues si hay alguien que esté interesado en mejorar las habilidades de comunicación, yo le diría, es la mejor inversión que vas a hacer para tu proyecto profesional. La mejor. Bienvenida, bienvenido a la 11ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Julia Ortea. Ella es editora de las noticias del fin de semana en Antena 3. Además, ha sido adjunta a la jefatura del área de internacional, ha dirigido el especial informativo por la muerte de Fidel Castro, ha sido enviada especial a elecciones en Estados Unidos, atentados de Londres, además de terremotos, huracanes, etc. Hola, Julia, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí todo bien. Pues nada, muy, muy contenta de tenerte aquí, de que hayas sido mi mentora de comunicación en The Break, que me encantó, que me sirvió mucho para hacer el pitch, que vamos a hablar bastante de este tema, porque al final es algo importante, también vamos a explicar por qué. Pero bueno, dije, hombre, pues tienes que venir al podcast y explicarle a todo el mundo tu maravilloso trabajo, cómo nos ayudas y bueno, eso, ¿no? Explicar la importancia que tiene la comunicación en general y el pitch en particular, porque creo que hay mucha gente que no sabe eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, Bueno, yo vamos a estoy empezar. encantada de que me hayas invitado, que tenía Bueno, ganas, que tenía muchas ganas. qué guay, qué guay. Bueno, lo primero, vamos a empezar ¿no? con lo grande, luego vamos a ir centrando. ¿Qué es y para qué sirve la comunicación? Venga, toma, casi nada. Bueno, yo creo que la comunicación, cuando estamos hablando en general de la comunicación, casi siempre eh, nos quedamos en lo que es la superficie. La mayor parte de la gente, ¿no? Cuando decimos, bueno, venga, que tengo que comunicar algo, y pues todo el mundo espera que tú me cuentes lo que sea y ya está. La comunicación, al final, eh, es importantísima en la vida por mucho más. O sea, más allá de contarte algo, lo que sea, lo que he visto esta mañana, un trabajo en el que estoy metida, lo que sea, más allá de eso, implica conectar. Es decir, que ese mensaje que tú estás armando para contárselo a quien sea, a un amigo o a un equipo de profesionales o a un público en general que pueden ser tus futuros clientes, más allá de contarles qué les ofreces, tienes que conectar con ellos, ponerte en su lugar, ver qué les interesa para que esa comunicación realmente sea efectiva. O sea, comunicar es mm, entrar un poquito en los intereses de la otra persona, o al menos hacer que les interese eso que tú les vas a contar, que se sientan implicados, que se sientan representados. Cuando tú conectas, entonces sí que hay una especie de pequeña magia que se crea y ahí sí que la comunicación tiene otro valor y estás en otro nivel de comunicación. Y en el fondo eso, para mí al menos, eso es comunicar en mayúsculas. Vaya, Y me pues, la acabo de soltar. no, no, o sea, claro, es que la siguiente pregunta es, ¿y por qué es importante aprender a comunicar bien? Porque comunicar al final, todos comunicamos de alguna u otra manera, pero todo lo que tú estás hablando de conectar y eso, o sea, ¿por qué realmente se enseña a comunicar bien en este caso?
Es importante, em, fíjate, yo diría que porque de saber comunicar bien depende parte, por no decir gran parte, del éxito profesional que pueda tener esa persona. O sea, no, evidentemente tienes que tener una formación, tienes que tener, digamos, ser brillante en lo tuyo, efectivamente que hay más factores. Pero si te falta el aspecto de la comunicación, nunca vas a llegar al éxito a que podrías alcanzar si realmente tuvieses esas habilidades. Porque la proyección que tienes sobre todo si estamos hablando a nivel profesional, depende en parte, en gran parte, de tu capacidad para dar a conocer y para trasladar esas ideas brillantes, esas ideas originales que tienes. Si te cuesta dar ese paso, es decir, reflejar y hacer a los demás tener interés, ¿no? Sentir necesidad por lo que tú estás ofreciendo, si ese paso no consigues hacerlo o no lo haces del todo bien, mm, pues hay un porcentaje que se pierde, siempre. Por ejemplo, tú que estás acostumbrada a hablar así más en público, ¿no? Encima a las grandes masas en cámara, que yo sé que hay muchas que escuchan aquí que lo de salir en cámara no lo llevan nada bien. ¿Por qué crees que es necesario aprender a hablar bien en público? Porque a lo mejor yo sé que hay mucha gente que la comunicación más de tú a tú, la comunicación cercana, ¿no? Cuando hablan con un cliente, con un proveedor, o sea, una comunicación más pequeñita, sí que no tienen problema. Pero Mm. enfrentarse a hablar delante de gente, haya cámara o no haya cámara, les cuesta. Entonces, ¿por qué es importante también trabajar esa habilidad? Mira, yo creo que cuando nos ponemos a hablar en público, sobre todo aquí en España, porque hay otros países donde pues en Estados Unidos, incluso en muchos países de Latinoamérica, esa parte yo creo que la tienen muchísimo más trabajada, ¿no? Pero aquí yo creo que lo primero que pensamos es que nos van a juzgar. Lo primero, antes de plantearnos ninguna otra cosa. Entonces, con ese condicionante ya todo se hace difícil, o al menos más cuesta arriba. Y se nos olvida que cuando estamos nosotros sentados en la otra parte, generalmente vamos a escuchar sin ningún prejuicio. Si alguien se equivoca, la gente suele aplaudir. Nadie abuchea, ¿no? Sino todo lo contrario. Si algo se te olvida, pues tampoco van a estar pendientes de dónde metes la pata, ¿no? Se van a sentir identificados contigo. Entonces, hablar en público muchas veces nos supone, pues eso, subir el Himalaya, ¿no? Porque nosotros mismos ya nos vamos poniendo piedras mientras estamos haciendo el ascenso, ¿no? En vez de dejarnos ayudar por un Sherpa, que sea de, pues, ¿por qué va a ir esto mal? Si es que estamos si yo sé de qué vengo a hablar, porque es mi trabajo, mi profesión, lo que yo he generado. La gente que viene será porque le interesa. Entonces, suelta todos o sea, esos pensamientos que en el fondo paralizan o hacen que te pongas más nervioso o más nerviosa, que te cueste el triple pasar por esa situación y trata de trabajar pues, la comunicación no verbal, que es la que también muchas veces nos cojea, porque nadie nos lo enseña, pero que es fundamental para poder tener también una credibilidad en el mensaje que estamos dando. Entonces, hablar en público es fundamental para tener eso, credibilidad y construir un mensaje en el que la gente confíe. Cuando, cuando alguien comunica en los medios, pues eso, en la televisión, en los medios grandes de comunicación, en la radio, al final lo que se están jugando es la credibilidad. Y eso pasa a todos los niveles, no solamente con las grandes empresas o con... No, no, tu credibilidad también depende de cómo cuentas las cosas. Hablar en público es el contenido que llevas preparado y el cómo cuentas ese contenido.
cómo gesticulas, cómo haces inflexiones, cómo no te delata la voz. Todo eso se aprende. Lo que pasa es que nadie te lo enseña, ¿no? En toda la carrera académica que podemos tener, como mucho haces unos exámenes orales en los que nadie te dice cómo tienes que plantear eso, sino que sueltes un rollo y además con un índice. O sea, es lo más anticomunicativo que podamos tener. Pero cuando salimos de ahí, como es lo único que nos han enseñado, y hay muy poca oratoria, muy poca práctica en ese sentido, a todos, claro, aquí se nos hace muy difícil, lógicamente, lógicamente, ¿eh? Pero o sea, los grandes comunicadores y barra éxito en negocio en Estados Unidos, todos tienen habilidades en comunicación, todos son grandes comunicadores, no nacen con eso aprendido. Lo tienen, o sea, lo fijan como meta dentro de las herramientas que ellos necesitan para poder llegar a donde quieren. Y esa herramienta siempre está, siempre. Da igual el campo de negocio al que se dediquen, porque saben que hablar en público, o sea, si tú dejas de hablar en público, pierdes proyección y pierdes oportunidades de negocio. Entonces, ¿qué más da que te enfrentes a un público pequeño que grande si tu mensaje es el que es? Lo que necesitas igual es la seguridad en ti mismo y eso se gana pues conociendo cómo lo tienes que hacer, practicando, ensayando y enfrentándote un poquito al miedo y a medida que te enfrentas al miedo también eso se va superando. Que es muy fácil decirlo, ¿sabes? Y luego más difícil hacerlo en realidad, pero que sí que se puede, que sí que se puede. O sea, hay políticos, Margaret Thatcher tenía una voz horrorosa, horrorosa, no le gustaba nada, de hecho. Y al principio, cuando llegó al gobierno, si la ves en las entrevistas, estaba pero tiesa, casi no se movía, tenía las manos juntas, se sentaba y no gesticulaba, y tenía como un pitido en la voz, o sea, tenía una voz muy aguda, muy un poco agradable. Pues ella trabajó mucho esa parte, consiguió bajar tonos de voz, o sea, que tiene mucho mérito. Y si la veis al final de su carrera, no tiene nada que ver. Hacía las inflexiones como la voz solamente parecía de otra persona. Qué fuerte. O sea que, bueno, pues tranquilas todas que se puede trabajar y mejorar y que Claro, nadie nace con estas habilidades normalmente, por desde mucho que luego. pensemos. No sé, porque a veces ves a gente y dices, es que le sale natural, ¿no? Dices, uy, qué bien habla, Bueno, parece que le sale natural. Bueno, a a ver, lo hay mejor gente, sí que hay gente que le sale sí, más natural. sí, hay gente que tiene más facilidad, eso es evidente y como en todo en la vida, hay gente que tiene más facilidad para las matemáticas, hay gente que tiene más facilidad para eso es así. Pero fíjate, yo creo que improvisar, incluso los que se dedican profesionalmente a la comunicación, improvisamos poco, por no decirte casi nada. Porque una cosa es que tú no sepas palabra por palabra qué vas a decir, porque ya tienes las tablas suficientes como para ser capaz de armar un mensaje en ese momento, pero sí tienes pensado qué vas a decir. Ujú. No Eso es importante. improvisas el qué y el cómo. Generalmente eso no se hace. Generalmente tú, si no sabes cómo lo vas a decir palabra por palabra, porque eso no te hace falta, seguro que sí sabes qué mensaje vas a dar. Y ahí ya las tablas evidentemente juegan a tu favor, después tú la puesta en escena la dominas, porque claro, es lo que haces todos los días, pero en la cabeza eso ya está meditado, pensado y voy a decir esto y además incluso a lo mejor cuento esta anécdota. Como Matías Prats con sus chistes. Que no está improvisando, por mucho que pensemos. Ay, bueno, antes hablábamos al principio del tema pitch, que es lo que me ayudaste tú a preparar en The Sí, Break. sí. Pero bueno, habrá gente aquí que diga, ¿qué es eso? ¿Qué es un pitch? ¿No? ¿Qué es un pitch? Y aparte es que no es un pitch, es que hay tipos de pitch.
Entonces, ilumínanos, ¿qué es un pitch y qué tipos de pitch tenemos? Bueno, a esto tú también, incluso podemos contestarla entre las dos, yo creo, ¿no? No porque tú fuiste mi maestra, yo apliqué lo que aprendí de ti, que Pero sí, bastante... sí, sí, yo creo que tú ya te lo sabías. No, me costó, me costó. Yo tuve ¿Qué que va? ensayar mucho y reducir mucho porque no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, normalmente los pitch o lo que entendemos por pitch es pues, construir en un tiempo determinado un discurso y que dependa dependiendo del objetivo que tengas, pues evidentemente tendrás unos contenidos o tendrás otros, pero que de primeras necesitas enganchar. Después necesitas que cuando tú explicas a que lo que has venido a contar se sientan implicados de vez en cuando y que les mantengas atentos y al final que le coloques pues una llamada a la acción, ¿no? Que coloques un cierre redondo en el que estimules una acción concreta en ese grupo al que te diriges. Eso es básicamente. Luego está pues, el más conocido, ¿no? El del ascensor, el elevator pitch, que todo el mundo más o menos yo creo que le suena, que a ese digamos que sería, pues, yo creo que el más cortito de todos, porque te dan 1, 2 minutitos, algo así, y es más o menos, el ejercicio es, yo tengo que explicarle a un posible, ponte, inversor, de qué va mi negocio y convencerle de que me ayude en lo que dura la subida de un ascensor de aquí al ático, ¿no? Pues claro, tienes muy pocos segundos, tienes que medir mucho ese mensaje, tienes que hacerlo muy directo y tener evidentemente una intención en cada frase que pongas. Luego, pues también puedes tenerlos más largos si quieres explicar pues, de qué va tu proyecto, si lo que quieres es venderle algo a un cliente, o sea, ahí ya depende, si presentas una idea de negocio, que era un poco el pitch que hicimos para The Break, pues también o sea, son formatos que pueden tener, pues eso, sobre todo, contextos en los que el tiempo cambie, varíe, y ahí sí te permite una mayor flexibilidad a la hora y una mayor capacidad de meter pues eso, contenidos. Pero en el fondo yo creo que la idea y la filosofía es pues, la misma o muy similar. ¿No? Tú quieres algo de alguien y ese alguien al quien te diriges tienes que intentar, como decíamos al principio, seducirlo y para seducirlo tienes que conectar y una vez que conectas tienes que convencer, que eso es la credibilidad. ¿No? Entonces es un poquito, eso es el fondo es ese. Vale, y para hacer un buen pitch, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El público al que nos dirigimos, el tiempo que tenemos, Claro, la llamada a la acción, todo, nada, todo, todo eso y yo te diría que meterle alma. a Porque, conectar, porque si no... porque muchas veces nos quedamos en los datos, en la parte, digamos, más práctica, más de pisar tierra, que en el fondo es verdad que es a lo que vamos, ¿no? A contar. Pero lo ideal es combinarlo con un poquito de alma y de sentimiento y de despertar emociones, em, para que así eh, para que así consigamos que nazca la magia esta que decíamos que se necesita, para que sea la diferencia, digamos, respecto al resto con los que puedes estar compitiendo. ¿No? A veces nos falta eso, un poquito de alma. Yo creo. ¿Y cómo podemos aprender a hacer un buen pitch? Bueno, yo en mi caso fue gracias a ti. Bueno, hombre, tampoco. A ver, la estructura, o sea, nadie inventa ya, yo te diría que en casi nada, ¿no? Y en comunicación ya está todo tan testado que sabes lo que funciona y sabes lo que funciona mejor y lo que funciona regular y lo que... Entonces, también es un poquito ajustar las opciones a cómo es cada uno. ¿No? Pues el que tenga naturalidad y le salga y le brote, digamos, ser espontáneo, pero con un criterio, no yéndote de tiempo ni andándote por las ramas, ¿no? Sino con un objetivo y entonces eso también es lo que condiciona tu estrategia. Pues ahí no hace falta a lo mejor ser
demasiado estrictos, ¿no? Cuando estás preparando el pitch, porque sabes que cuando ensayes, simplemente lo que tienes que medir y pulir es un poco pues, el no enrollarte más de la cuenta, el poner el ejemplo concreto, pero que no te va a costar la puesta en escena. Hay gente que le cuesta todo, que le cuesta estructurarlo y que le cuesta luego contarlo. Pues bueno, ahí necesitarás más tiempo. Yo creo que el gran error muchas veces es que damos mucho, no lo hace todo el mundo, por supuesto, pero sí le damos mucha, mucha importancia a qué vamos a contar y encima cuando nos sentamos a escribir ese guión, cambiamos el chip y ponemos un chip de pues, un texto escrito que nada tiene que ver con el lenguaje que luego nosotros usamos y dedicamos el resto, lo que nos sobre de tiempo, que suele ser poco o muy poco, a practicarlo. O sea, yo creo que ahí es lo que desequilibra también mucho el tema, ¿no? Porque tienes que tener la parte de la puesta en escena también igual de bien pulida que el resto. O sea, tú Lleva como tiempo. consejo para si queremos, o sea, si nos vamos a enfrentar a hacer un pitch o a hablar en público, sería practicar mucho. ¿O Sí, cómo? practicar mucho, grabaros, escucharos. Ahí veis dónde tenéis los errores y en función de eso, pues vas aplicando algún método para ir puliendo esos errores y modificando pues, las muletillas. Evidentemente se pueden quitar. Eso cuesta, ¿eh? Sí, pero una vez que las detectas, el tema es detectarlas. Hay muletillas corporales también. Pues buscas el anclaje para que eso ya no lo tengas una vez que lo detectas. El tema es que normalmente son inconscientes, son apoyos que tienes y que generas y que interiorizas y de los que ya no te das cuenta cuando te estás expresando. Entonces, si no te grabas, no las vas a visualizar o alguien te ve y te lo dice, evidentemente. Entonces, a mí sí me parece muy importante el tener la posibilidad de grabar tiempo, cuando digo posibilidad, ¿no? Es guardarte tiempo para grabarte, para detectar errores y para ir puliendo esos errores. Y em, otra parte de esa puesta en escena importante es que si se puede, y hablo de si tienes que hablar en público delante de un auditorio, el que sea, si se puede, que tengas la opción de ir a ensayar antes de hacerlo. Es decir, que tú en el escenario donde vayas a estar, aunque estén todavía pues colocando dónde va a estar el micro, dónde se va a poner la tele o dónde va a salir no sé qué panel, pero que tengas un rato para poder ir y sobre el mismo escenario en el que después tú vas a estar hablando, tengas al menos un ensayo, porque te va a situar ya y cuando tú llegues no vas a estar de primeras. Ya te va a dar la seguridad de decir, yo ya sé dónde me tengo que colocar, sé lo que voy a tener aquí, ya te sientes dentro de, eso se hace normalmente en las presentaciones de un poco de, pues eso, con un poco de peso, los ensayos se hacen in situ. Las charlas Los TED, por últimos ejemplo. enlaces. ¿Perdona? Las charlas TED, por ejemplo, no sé si se Sí, e practica. incluso me refiero también a eventos, ¿sabes? Te hablo de eventos en los que hay presentadores, Ujú. eventos de empresa, pues normalmente, vamos, siempre que hay opción, generalmente el presentador del evento, vamos, salvo que ya Ensaya. lo conozcas, salvo que ya esté, pero si el evento tiene un nivel, eso se ensaya. Y ya no solo por ensayarlo tú, sino porque ensayas en equipo. Pruebas el sonido, es decir, el que está en cargo del sonido también comprueba que todo va bien, el que tenga que grabar ese evento también comprueba que las cámaras están donde tienen que estar o que tienen que ajustar algún tiro o que tú mejor te pones aquí en vez de ponerte allí. Entonces, el practicarlo viendo dónde estás y dónde vas a estar te da un plus de seguridad y de garantía. Claro, hombre, sí. No te enfrentas como al vacío de golpe y porrazo, ¿no? Efectivamente, no te ¡Hala! tiras ahí Te al... lanzan ahí, venga. No, claro, justo. Qué bien. Y si nos quedamos en blanco, ¿no? Es como, hostia, se me ha ido. Tierra, Ya, trágame. ¿Qué hacemos? Porque eso sí que pasa. claro que pasa y es normal que pase. Y te diré que pasa, o sea, que es menos grave
de la sensación esta tan horrible que nos deja después a todos. Que de verdad, qué mal, qué desastre, no sé qué. No, o sea, al final, pues sí, no ha salido como tú querías, vale, no te ha dejado buen sabor de boca, pero quizás estás siendo más dura de lo necesario, porque luego si hablas con los demás, lo mismo no es, ¿sabes? Lo que no lo han visto seguramente como tú, ¿no? Esa percepción no es tan terrible como la que tú puedes tener. Pero en esas situaciones, como en casi todas, te salva la naturalidad. No pasa nada. O sea, aquí íbamos a contar íbamos a ir a algo, pero ahora mismo yo creo que es mejor que contemos esta otra cosa. No, no hace falta que digas que se te ha olvidado, que te has quedado en blanco. O sea, te habrás quedado en blanco con el eje que tú tenías pensado del guión y has llegado a un punto en el que por lo que sea no te acuerdas, pero de otra cosa te saldrá la... Pues ahora, pero bueno, ahora vamos a dejar esto aquí y ahora vamos a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, luego volvemos. Pues ya cuando te acuerdes, y si no, claro, y si no te acuerdas, pues para cuando termines ya lo mismo les da igual y ni se acuerdan ellos tampoco. O sea Es que, que, madre y mía, a si mí me algo pasa a veces falla, que estás ahí hablando y dices, y de golpe y porrazo hay como una desconexión mental y dices, ¿qué estaba diciendo? bueno, Y ya, te claro, quedas ahí. pero claro, pero y con eso también se puede jugar. O sea, quiero decir, pues me acaba de pasar lo que nos pasará a todos muchas veces. De, ¿yo por qué he dicho esto? ¿Por qué? Y la gente se reirá y tiras para adelante. Sí, yo Y he no dicho pasa esto porque nada. iba a decir algo, pero Claro, ahora... iba a decir algo, pero ahora os voy a contar otra cosa y luego si me acuerdo lo termino. Y ya está, si es que no. O sea, es verdad que, claro, si a ti te fastidia, ¿no? Porque tú tienes ahí te has preparado un esquema con X contenidos porque tiene sentido decirlos así, 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 pero es que la gente no sabe ni qué guión llevas, ni qué orden tienes a la hora de contar las cosas, ni qué has previsto, no saben nada. Entonces, al final, el quedarte en blanco te das cuenta tú. Vale, y si ahora nos hacen una pregunta y no sabemos responder, es como, ups, ¿qué hago? Bueno, ahí entra un poco a veces también la picardía. Quiero decir, ¿cuántas veces te hacen una pregunta que en realidad la respuesta no la sabes del todo, pero muchas veces siempre sabes alguna parte coyuntural, ¿no? O accesoria? Es raro que tú estés hablando de algo y aunque te hagan una pregunta directa que directamente tú no sepas contestar, es raro que no sepas al menos algo que tenga que ver con esto, ¿no? Entonces, pues mira, esta pregunta, pues ahora mismo lo que te podría decir es qué tal, ¿vale? Que no estás contestándola directamente. Bueno, vale, pero Un poco a lo gallego. un poco a lo... Sí, no pasa nada, no pasa nada. Le No, mira, respondes creo con que otra pregunta. sí, yo creo que, y además que yo creo que todo con humor, incluso con un poquito de ironía, va bien, todo va bien, no pasa nada. Y Yo ahora además no mismo hay le que diría, mira, saberlo todo vamos a preguntarle siempre. a ChatGPT a ver Sí, si ChatGPT respondería lo mismo que respondo yo. Así ChatGPT me da la respuesta y, pues mira, sí, he respondido lo mismo. bueno, ChatGPT, la verdad que, o Te sea, como equivocas. apoyo y ayuda está muy, o sea, la inteligencia artificial en general, yo creo que maravillosa como herramienta que te ahorra tiempo y te facilita el trabajo. Bueno, y para preguntar dudas, lo que pasa que tampoco hay que Bien. fiarse mucho de lo No, no, que... no, no, evidentemente. A veces, de hecho, no te dice toda la verdad. Bueno, de hecho, ChatGPT es que ayer grabé un podcast sobre inteligencia artificial y claro, era eso, ¿no? Es que ChatGPT nunca te va a decir que no lo sabe. Claro. Es como, no, no lo sé, no te va a Pero decir que no lo sabe. si le pillas, te da la razón. Ay, Claro, sí, es que por eso digo que a lo estás mejor en lo cierto. hay que comportarse como ChatGPT, ¿no? Si te hacen una pregunta que tú no sabes, pues sales por la tangente como ChatGPT, porque ChatGPT nunca te va a decir que no lo sabe, entonces tú no digas que no lo sabes, sales por la tangente como ChatGPT y luego cuando te digan, pero esto no era eso, pues sí, tienes razón, ¿no? Es como, vale, pues entonces, pues ya Bueno, a está. ver, tampoco pasa nada por decir, mira, esto en concreto, ahora mismo a esto en concreto, pues no te puedo contestar, pero lo que sí te puedo decir es esto y esto. Pues ya está. Sí, tampoco es No, tan grave, no, no. exacto, tampoco tenemos que complicarnos tanto. Sí, yo creo que muchas veces
vemos como eso, ¿no? Como escalar el Himalaya en vez de pensar que estamos subiendo un monte, que a lo mejor es complicado, porque si no estás acostumbrado, pues oye, subir una montañita, pues no es fácil, pero que tampoco es el Himalaya, que no hace No, falta. claro, claro. Y que luego hay que Ay, ir escalón a escalón. Lo que no podemos es saltarla entera ya. de golpe y porrazo, ¿no? Habrá que ir escalón a escalón y ya está. Sí, sí. ¿Y cuál crees que es la mayor dificultad que tenemos los emprendedores a la hora de comunicar o de hablar en público o de expresarnos un poco? Porque, claro, un Bueno, hay emprendedor de puede ser muy todo. bueno en lo suyo, ¿no? Pero Sí, luego lo de comunicar ya es otra cosa. sí. Hay de todo, ¿eh? Hay gente que tiene mucha facilidad y que lo hace súper bien y que con dos consejos, mírate a ti, o sea, es que no hace falta gran cosa y ya está. Hay otros que evidentemente la parte de la comunicación, pues, oye, que no es su profesión, es normal también que eso pues tengas que aprenderlo y que necesites dedicarle un tiempo. eh, y lo que falta muchas veces son las pautas. O sea, que no es lo mismo sentarte delante de un folio en blanco del ordenador y decir, vale, tengo que hacer una presentación sobre esto sin pauta ninguna. Entonces, lo más probable es que hagamos una presentación de las que nos han enseñado toda la vida, que tendrá poco gancho, por regla general, por lo menos en el arranque no va a tener mucho gancho, después puedes tener facilidad a la hora de detallar, ¿no? Y de datos nadie va a saber mejor que tú lo que estés contando, pero te va a faltar a lo mejor la intención, te va a faltar algo de... Si tú te sientas a hacerlo con una pauta concreta, o sea, yo tengo este objetivo y la estrategia que voy a seguir es esta, será mucho más fácil conectar con esa gente y al final conseguir por lo menos hacerla interesante. Ujú. Un poquito. O sea, casi lo principal es eso, ¿no? Enganchar de primeras. O sea, yo creo que Mm, ahora, sobre todo, que estamos como en la era de la inmediatez, que todo es muy visual, muy... sí. Sí, a los 3 primeros segundos, ¿no? Que es lo que dicen ahora, ya son 3 segundos. Si a los 3 primeros segundos eso no te engancha, es como pf, Sí, sí, paso a como si otra estamos cosa. vamos a entrenar, no, en los 10 frames. Sí, o sea, es como que cada vez menos, sí, sí. Y Tienes es como como, que... ¿cómo engancho yo a alguien en 3 segundos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque bueno, y a lo mejor una vez lo puedes enganchar, pero que constantemente consigas generar ese estímulo en la gente es complicado. O sea, no Sí, sé. bueno, puede ser, sí. Hombre, hay que tener muy en cuenta y conocer muy bien, siempre que se pueda, el perfil de ese público al que te diriges, porque ayuda mucho a la hora de construir el cómo lo vais a contar y qué ejemplos vais a poner y de qué manera lo vais a... Porque, porque el objetivo es que ellos se sientan parte de esta historia, ¿no? O que al menos sientan que a ellos les interesa porque les va a beneficiar o porque... Entonces, si tú conoces bien el perfil, es más fácil encontrar un poco los ingredientes para construir después ese guión. O sea, es más fácil acertar, digamos, ¿no? Y como, en el fondo, la parte de la conexión es como, había alguien que decía, sabes que la comunicación es como, si tú no sabes hacerla, al final es como si estás en una discoteca casi a oscuras guiñándole el ojo a otra persona. Pues claro, no consigues nada. Pues eso es. O sea, no podemos guiñar el ojo en la oscuridad porque no vamos a conseguir nada. Tenemos que poner un poquito de luz. ¿Y cómo pones luz ahí? Pues pones luz sabiendo qué les puede interesar, qué aficiones tienen, qué edad tienen, porque eso también condiciona un poquito, o qué nivel social pueden tener, o qué... Entonces, con eso ya aportas un poquito de luz para que cuando vienes el ojo al menos te vean. Ya por lo menos iluminas aunque sea con el móvil, ¿no? Y que te Claro, vean un poco la cara. claro, claro. Qué fuerte. Por ejemplo, si alguien quiere empezar a aprender un poco a comunicar, no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Ver charlas de gente que comunique bien? ¿O leer algún libro? ¿O apuntarnos a algún curso? Mm, O sea, tú imagínate que yo
Me lo invento, ¿eh? Mi objetivo es, ahora que se pone también muy de moda, lo de ser speaker, ¿no? Yo quiero ser speaker. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Me pongo ahí en YouTube a ver charlas y voy tomando notas? Claro, es O... que, a ver, también depende un poco de los recursos que tengas, ¿no? Si, si tienes posibilidad, yo te diría que te apuntaras pues a clases con alguien que realmente, pues eso, no sé si te podría decir gente incluso, que ahora no te voy a decir, pero vamos, con gente que, pues eso, que realmente estén, tengas alguna referencia, sepas que funcionan bien y ahí sí que vas a conseguir resultados segurísimo. Si los tienes que hacer por tu cuenta, pues sí, ahí al final los consejos yo te diría que son pues, muy similares en todas partes. Lo que tienes es que, claro, que ponerle tú y más tiempo y tener la capacidad de hacerte autocrítica, detectarte los puntos débiles, ir corrigiéndolos. Hombre, evidentemente es un trabajo y un esfuerzo mayor, pero sí, también se podría. Ujú. Bueno, yo veo mejor lo de acudir a alguien, Sí, sinceramente. yo también. Si Siempre, se puede, sí. claro, bueno, a ver, como todo en la vida, ¿no? Al final, casi todo se puede hacer cada uno por su cuenta y puede ser autodidacta, pero Claro, tardas mucho más eso es. Mm, y es mucho más sacrificado que si pides ayuda. Claro, que mm, tampoco no todo el mundo a lo mejor tiene los medios o los recursos, pero bueno, muchas veces es cuestión de prioridades también. Yo creo que en la vida hay también eso, ¿no? Como prioridades y, y yo creo que aprender a comunicar es lo que tú has dicho al principio. Creo que no se puede tener éxito sin saber comunicar bien, ya sea en el tú a tú o sea mm. comunicando a Sí, grandes masas. Y si comunicas a grandes masas, yo creo que aún tu éxito se multiplica, ¿no? Porque llegas a mucha más sí. gente. Y luego lo de comunicar no es solo cómo hablas en público, ¿eh? No es solo saber hablar, es también saber escribir para hablar en público. Que Ah, también a también veces hay que eso saber se... escribir. Sí. Jolín, esto es Lo mucho ya, siento. ¿eh? O sea, a ver, ahora ya tengo que aprender a escribir también. A Madre mía. escribir para hablar en público, sí. No es Uf. lo mismo. O sea, claro, encima los guiones me los tengo que hacer yo. Bueno, Yo creo que a alguna ya le explota la cabeza. Dice, eso jolín. ayuda, madre mía. Dice, pero bueno, o sea, estaba todo el rato con lo de aprender a hablar y ahora encima, claro, primero tengo que aprender a escribir para luego Y saber ahora voy y hablar. suelto la bomba, ahora. Al final del podcast, toma, pumba, aprende primero a escribir, guapa. Y luego ya, si eso No, no, hablas. digo que son las dos cosas, las dos cosas. Hombre, a ver, tiene lógica. Si te cuesta expresarte escribiendo, a ver, yo siempre lo digo, ¿eh? Pero, Estamos en una era muy digital y todo lo que tú quieras, pero escribir en papel, escribir, ¿no? Escribir no en el ordenador también muchas veces, yo creo que ayuda mucho a poner estructura y bajar las ideas. Luego el revisar lo que has escrito, dejarlo reposar y leerlo como al día siguiente a ver si te sigue pareciendo tan guay, porque hay veces que tú, no sé, a mí me pasa, ¿eh? Porque yo soy como muy de, ¡guau! Esto me ha quedado súper guay, no sé qué. Y luego lo vuelvo a leer, digo, uy, pues a lo mejor no ha quedado tan guay como yo pensaba. bueno, yo soy muy de releer y creo que si lo releo 20 veces, 20 veces que cambio algo. Sí, sí, a ver, O sea, tampoco que hay que caer en el hay que perfeccionismo. ponerle un freno a eso en algún momento. Bueno, pero sí que, a ver, no, no, evidentemente, ¿eh? Es como si haces una presentación y la repasas 20 veces, 20 fallos le vas Claro, a encontrar. siempre, algo, lo que sea, pero siempre aparece algo, no, pero este verbo mejor lo que me parece otro, no, pero siempre. Pero hombre, pero así dejarlo en bruto o dárselo a alguien que lo lea, si puedes dárselo a alguien que lo lea y te dé su opinión sincera de, oye, ¿tú qué cambiarías? ¿Se entiende? Yo creo que lo Sí, principal es que se entienda lo que quieres decir, porque hay eso muchas es. veces, o sea, yo te lo digo porque cuando tú eres muy buena en lo tuyo, tú lo entiendes. Tú dices, "Pues esto se entiende súper bien, ¿no? Y luego se lo Claro, das a alguien, ¿no? A lo mejor es lo que tú dices, el público. A ver, si vas a ir a un público que es similar a ti y está en tu mismo sector, pues pues no hay quizás, problema, claro, claro, es sencillo, ¿no?
Sí, Pero si tú imagínate que eres un médico y que vas a dar una charla en gente que no tiene ni idea de medicina, que somos pueblo llano, pues claro, tú escribes ahí y tus palabras técnicas que te las entiendes tú y tu sector y luego lo lee otra persona que es del pueblo llano y dice, ¿eh? ¿Qué están perdón. hablando? Entonces, eso sí que creo que es importante, ¿no? Hacer el trabajo de... Es que justo hace poco en la escuela Project Manager que estoy de tutora, hicimos como... les hicimos hacer una web presentando sus servicios, ¿no? Mostrándose... A ver, no es un discurso como tal, pero sí que es como una carta de presentación, ¿no? Es comunicar lo que tú haces para atraer a tu cliente. Y claro, justo hubo una chica que ella no hizo su web suya, ¿no? De presentarse como pro, sino que hizo la web de su chico, que hace una cosa que se llama... ay, ahora no me acuerdo del nombre. Ahora era como baile con fútbol, ¿no? Ujú, Bueno, ahora no me acuerdo del nombre. Era muy guay. ujú, Entonces eso me hizo reflexionar de decir, mira, esta chica lo ha presentado súper bien y lo ha comunicado porque me he leído la web y he entendido perfectamente cuál es el proyecto, a quién va dirigido, para qué sirve, qué beneficios tiene, ¿no? Y es como lo ha estructurado súper bien. Y claro, eso me hizo pensar, y todo lo que he leído antes de la gente que es project, ¿esto lo entendería alguien que no lo es? Porque claro, yo siendo project entiendo lo que hace un project manager, pero alguien que no lo es, entonces sí que me parece importante también que dejemos esos discursos que escribimos a personas, si vamos a dar un discurso en gente que no es de nuestro sector, que lo lea alguien que no es de nuestro sector, a ver si se está entendiendo lo que estamos diciendo. mm. Incluso te diría contárselo a alguien, o sea, ya no darle el papel y que lo lea solo, que también, ¿eh? Que también, sino hacer un poco el ejercicio de contárselo de viva voz, porque también te va a decir si le va a sonar natural, si le va a sonar demasiado Impostado. formal. Sí, porque muchas veces al escribir sí que nos salen los giros estos típicos del lenguaje escrito sin darnos cuenta, que hablando nunca los diríamos. Entonces yo cuando leo un texto, esos mismos giros me pueden sonar naturales, porque estoy leyendo. Pero si además de leerte te escucho, te diré, pues mira, se entiende bien, pero es que es muy formal. O dilo, o tú no hablas así mejor, o tal. O esta expresión, pues a lo mejor la podemos cambiar. O sea, eso siempre ayuda. La ayuda, Es, que alguien te escuche o te vea, siempre es una buena idea. qué bueno, Siempre. qué bueno. Bueno, pues ya sabéis. Bueno, ¿dónde podemos verte, encontrarte? ¿Dónde estás? Aunque ya he dicho algo en la presentación, pero ¿Dónde te encontramos? Bueno, nada, yo ya, sí, ya lo he contado más o menos. Yo trabajo en los informativos de Antena 3, ahora mismo en los de fin de semana, y nada, y ahí estoy los fines de semana, Pues nada, las 3 y a las 9, ahí todos el a día ver entero. a Julia. Qué guay. Bueno, tiene que ser divertido. Otro día habría que hacer un podcast sobre anécdotas que te hayan pasado en informativos, porque eso tiene que ser para escribir un libro por lo menos. Yo sí, siempre digo que tendríamos que apuntarlas. Soy malísima luego, ¿eh? Se me olvidan. Pero sí, sí, hay de todo. Igual, Qué bueno. de todo, de todo, de Qué todo. guay. Bueno, pues antes de despedirnos, un consejo final que le dirías a todas las que nos están escuchando, si quisieras que se quedaran con algo de lo que hemos hablado o decir, oye, mira, creo que lo más importante es esto y quiero que se te quede grabado, ¿qué sería? Pues si hay alguien pues que esté interesado en mejorar las habilidades de comunicación, yo le diría, es la mejor inversión que vas a hacer para tu proyecto profesional. La mejor. Ujú. También para conseguir el éxito. Total. Bueno, pues nada, Julia, jolín, se me ha pasado volando. A mí también. Bueno, Así que, oye, buscando. muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por venir, por toda la ayuda que me prestaste en mi pitch de Tecnolerda. Yo sí que enganché al principio con lo de Hombre, Tecnolerda, eso fue se un quedó la gente puntazo. como... Eso fue un puntazo. No hay como mantener a la gente como, ¿qué? ¿Tecno qué? Claro. Eso fue importante, bueno, pero porque me enseñaste tú eso, que hay que captar desde el principio, ¿qué tal?
y creo que salió muy bien. Me diste mucha seguridad. La verdad que lo hice muy tranquila, muy segura y creo que lo hice divertido, que es como a mí me Sí, gusta hacer las cosas. sí, Muy sí, divertidas y ponerle mucho humor, que para lo demás ya está el resto de la vida, así que vamos a claro que ponerle sí. ese puntito de humor. Y que nada, que nosotras seguimos en contacto, que me hace muy Claro, feliz que nos hayamos cruzado en el camino a mí también. y nada, que mil gracias por venir aquí al podcast a ayudar a todas esas emprendedoras que están ahí sufriendo con su comunicación. Nada, un placer, de verdad. Bueno, pues un besito muy Encantada. grande. Igual. Chao. Hasta luego. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!